Bienvenidos una vez más a nuestra tercera sesión del Congreso Global Bendice Israel. Y ahora específicamente vamos a tener un invitado especial desde Noruega, el pastor Fernando de Ornelas, venezolano de nacimiento. El Señor lo llevó a aquella nación por medio del fútbol profesional. Es un exfutbolista profesional, jugó en las ligas europeas y el Señor lo llamó ahora para poder jugar en su campo, en su reino. Él es uno de los jugadores del Señor hoy en día y Él está llevando el mensaje en aquella nación y nos va a compartir lo que el Señor puso en su corazón para este Congreso Global. Recuerde que estamos en la tercera sesión, usted tiene la sesión número 2 y la sesión número 1 que también las puede volver a repetir y comparta estos links, comparta esto para que mucha gente también pueda hacer bendecida. También le recuerdo que vamos a estar orando en el Monte de los Olivos las 24 horas al día por ustedes, y el día 26 de junio vamos a estar presentando oraciones en la ciudad antigua de Jerusalén, así que complete su formulario de petición. Queremos orar por usted, queremos presentar físicamente las oraciones suyas en la ciudad de Jerusalén. Eso va a ser un mega encuentro de oración en la antigua ciudad de Jerusalén. Así que Dios me los bendiga. Vamos a escuchar lo que el pastor Fernando de Ornelas tiene para compartirnos para este Congreso Global Bendice Israel. Hola a todos, bendiciones desde acá de Noruega, esta tele. Una gran bendición de poder comunicarnos por esta vía y formar parte de este gran Congreso Global 2020 Bendice Israel. El lema que yo creo que el Señor ha puesto en el corazón de los organizadores, donde cada uno de nosotros, los participantes, los pastores, los salmistas, los líderes que van a estar compartiendo, sé que el Señor utilizará a cada uno de ellos con la palabra que ha puesto en cada uno de nuestros corazones. De verdad me siento honrado y privilegiado y agradecido, muy agradecido de poder formar parte de este gran congreso. Bueno, yo creo que vamos a ir directamente a la palabra de Dios, donde yo creo que Dios nos va a hablar del poder de lo que es declarar, proclamar, bendecir con nuestros labios. Lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros podemos comunicar, tiene un gran impacto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12, del versículo 33 y 34. Vamos a leer la palabra de Dios. Y esta es una ilustración donde Jesús nos dice y se enfoca en lo que está en nuestro corazón, en lo que abunda en nuestro corazón, va a hablar nuestra boca. Entonces vamos a leer. Versículo 33. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Es lo que yo creo que Jesús nos quiere enseñar, y Él se enfoca en lo que abunda en nuestro corazón. Va a traer como fruto, como el árbol, lo que decimos. Por eso vamos a orar para que el Señor ministre nuestro corazón y nos enseñe en sí qué es lo que quiere decirnos cuando abunda en nuestro corazón su palabra, cuando abunda en nuestro corazón su presencia, el fruto de las cosas que vamos a decir, de cómo nos vamos a comunicar y qué es lo que vamos a declarar y proclamar en otras vidas, a otras naciones, va a causar un gran fruto, un fruto de bendición. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias te damos por todos aquellos que están conectados y están asistiendo a este Congreso Global 2020 Bendice Israel. Gracias, Señor, te doy por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, y te pido que a través de tu Espíritu Santo reveles, Señor, esos tesoros que están en tu palabra a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Y todos decimos amén. Me imagino que por ahí debes estar sentado en un sofá, en la sala, o debes estar en el carro. Bueno, ahí donde estés, vamos a agarrar nuestras Biblias y como ya leímos el capítulo 12 de Mateo, vamos a estar viendo algunos otros capítulos y otros versículos. Por eso te pido que tengas tu Biblia abierta y nos sigas.
Sabes, en la vida de cada uno de nosotros podemos reflejar el fruto debido a nuestra boca, pues a lo que nosotros decimos con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra lengua, donde Santiago también en la palabra se enfoca también. Yo creo que es importante que todo lo que nosotros decimos lo vamos a reflejar en la vida, en las decisiones, en las acciones que tomamos, en el camino que vamos recorriendo con el Señor. Yo creo que va a dar consecuencia y va a dar un fruto. Y todo depende de cómo nosotros nos comunicamos, cómo proclamamos, cómo nos desenvolvemos en las palabras que decimos. Hablar de vida, por ejemplo, es hablar desde el punto de vista de Dios. Fíjense, si nosotros vamos al primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, es bien interesante que en el versículo 3 dice el escritor: dijo Dios sea luz y fue luz. Ya Dios pronuncia, ya Dios declara y forma algo bueno. En el versículo 6, luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas. Empezó a formar. En el versículo 9, dijo Dios también: reúnanse las aguas. En el versículo 11, dijo Dios. En el capítulo 1 podemos encontrar muchísimas proclamaciones y declaraciones que Dios hace y forma para bendición, para algo bueno. Por eso es bien interesante en qué nosotros nos vamos a enfocar en las cosas que decimos. Si vamos a declarar bendición, vamos a declarar bendición para Israel. Vamos a estar orando para que Dios se revele al pueblo judío. Por eso tenemos que ir declarando en medio de toda esta situación que la sociedad está viviendo, en medio de lo que todo Israel está viviendo a su alrededor, que todo es casi un ataque constante. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que enfocarnos en esto, en declarar palabra de bendición sobre la nación de Israel, y eso va a traer su fruto en el tiempo de Dios. Del otro lado, hablar de muerte es enfocarse en los aspectos negativos de la vida, declarar derrota o quejarse todo el tiempo. Ese es el otro lado, el lado humano de nosotros, de cada uno de nosotros. Somos seres humanos con sentimientos, con pensamientos, y por ahí podemos ser, podemos enfocarnos en lo negativo muy rápido. Por eso tenemos que estar siempre dependiendo de lo que Dios está diciendo en su palabra y tener esa relación constante, que es la esencia, esa relación con el Señor día a día, no una relación de domingo, no una relación de culto de oración, sino una relación constante de día a día, una relación diaria. Saben, para nombrar más o menos algo, un ejemplo personal de lo que en sí yo he vivido, porque ahora soy pastor en esta iglesia donde estoy mandando este mensaje. Aquí nos encontramos en la oficina de la iglesia Betania Estatele. Pero antes de ser pastor, antes de que el Señor nos haya llamado al pastorado, yo me dediqué a jugar fútbol. Casi toda mi vida, 17 años de mi vida, me dediqué al fútbol profesional y por eso pude experimentar el poder de la palabra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con el poder de la palabra. Como jugador de fútbol tuve entrenadores donde se dirigían a nosotros de diferentes maneras. Ellos utilizaban palabras diferentes, oraciones diferentes para sus jugadores, y yo formaba parte de ese grupo de jugadores donde pude aprender y ver las consecuencias y el fruto de las palabras que estos entrenadores decían a cada uno de nosotros. Cómo impactaba en nuestra vida, tanto personal como también profesional. En el aspecto profesional podía ver cómo un entrenador podía venir e instruirme, ¿no?, de cómo debería moverme. También venir y darme alabanza, pues decirme: muy bien, Fernando, lo hiciste muy bien hoy. Y eso hacía que mi corazón se llenara de alegría y se llenara de más de querer seguir trabajando fuerte para seguir ayudando al equipo y también a su vez al cuerpo técnico. Y
De lo contrario, también pude experimentar el aspecto negativo, donde cuando un entrenador de manera bien atacante, donde se dirigía a cada uno de sus jugadores, como por ejemplo cuando no se daban los resultados, como todo, en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Cuando teníamos resultados negativos, el entrenador venía y habían algunos entrenadores que eran pedagógicos, que por ahí decían que por algo perdimos, ya con esto podemos aprender a hacer las cosas mejores para el siguiente partido, como también otros entrenadores se enfocaban en lo negativo y se dirigían con nosotros y nos acusaban que nosotros éramos los culpables, que no hacíamos las cosas bien, y hacía que nuestros corazones se entristecieran y nos fuéramos desanimados. Y por eso quería dar más o menos un ejemplo de cómo Dios en su palabra, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Él se enfoca en que nosotros debemos llenar nuestro corazón con su palabra primeramente, porque debido a eso nosotros vamos a dar fruto en nuestras vidas, en nuestras acciones y en la forma que nos comuniquemos con otras personas. Yo creo que es importante estudiar las Escrituras en este tiempo tan difícil que estamos viviendo ahora, con el COVID-19, con esto de la pandemia, que todo es prácticamente negativo. Yo creo que la iglesia se tiene que levantar, y sé que lo está haciendo, porque este es uno de los medios que Dios está utilizando, por el medio online stream, donde podemos comunicar, donde podemos predicar, donde podemos compartir la palabra de Dios y llenar nuestros corazones, que abunde de la palabra de Dios, para que así venga como consecuencia bendiciones de nuestra boca. Palabra de edificación, palabra donde podamos edificar nuestras vidas, fundamentos bíblicos alineados a su palabra. Yo creo que es muy importante tener en cuenta todo esto. Ya de haber compartido con ustedes acerca de esto del fútbol, de cómo los entrenadores por ahí influían en lo que decían a los jugadores, de la misma manera Dios lo hace a través de su palabra con cada uno de sus hijos. Cuando nosotros por ahí caemos, el Señor nos dice, sé fuerte y sé valiente, no desmayes, como lo dice en el libro de Josué. Él nos apoya, Él nos dice que Él está ahí con nosotros, y por eso es importante que el Espíritu Santo, que es la persona que nos recuerda la palabra de Dios. Muchas personas, no sé si ustedes conocen, yo por ahí conozco muchísimas personas que han sido influidas por lo que sus padres, sus amigos o maestros en la escuela puedan haberle dicho ahí en un momento crítico. Y eso ha marcado la vida de cada una de estas personas. Ha quedado en las raíces de su corazón los insultos, las bromas, las críticas que no son constructivas, que son destructivas. Y estas personas han tenido que abrir su corazón al Señor para que el Señor venga y sane cada una de esas heridas, pues, de lo que se le han comunicado en su momento, en el momento de la escuela o del trabajo. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice bien claro el apóstol Pablo: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, al oír la palabra de Dios, estamos llenando nuestro corazón de fe, y cada pensamiento, cada decisión, estaremos dependiente siempre de lo que la palabra de Dios dice y nos dirige. Tenemos que estudiar las Escrituras, ir profundamente en lo que cada uno de los versículos, cada palabra, ya bien sea en hebreo o en griego, donde el Señor nos habla de forma concreta y directa, a través de su Espíritu Santo revelando. Nosotros como cristianos, y yo creo que es un punto importante en recordar a cada uno de ustedes, y me lo tomo personalmente, deberíamos tener como objetivo cómo comunicarnos con las personas y cómo llevar y manejar las situaciones diarias. Yo creo que es importante recordar que en el avivamiento del tiempo de Jesús se notó muchísimo en los cristianos, entre otras cosas, cómo hablaban,
cómo ellos se comunicaban, cómo ellos se trataban entre ellos. Y eso hizo un impacto en la sociedad en ese tiempo, donde todos querían formar parte de este grupo. En el libro de los Hechos también podemos ver cómo el cristianismo de 120 personas explotó en una manera milagrosa, en una manera excepcional, cómo ellos se comunicaban, qué ellos decían, cómo ellos oraban, cómo ellos se comunicaban con el Señor y entre ellos. Eso marcó el corazón de cada uno de ellos. Por eso el Señor, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, empezó a expandir el Evangelio en todas las naciones. Por eso el Señor Jesús dice: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Eso quiere decir comunicarnos, declarar. Yo creo que es importante recordar estas palabras de nuestro Señor Jesús. Se notó cómo ellos vivían y cómo ellos se comunicaban, los discípulos en ese tiempo. El fruto, amados, es el producto es el resultado de un proceso. El fruto, el árbol, la manzana, por ejemplo, es la consecuencia, es el proceso que lleva para que se llegue a la manzana. Implica muchos elementos. Y en esos elementos, esos ingredientes, es por ejemplo cosechar la manzana, es el agua, es el sol, es el viento, son los fertilizantes y es el tiempo. Para nombrar algunos de los ingredientes, ¿no? de lo que es sembrar la semilla de manzana y que cada elemento, cada ingrediente haga su tarea. Así como la fruta, la manzana, este ejemplo que le estoy dando, esta ilustración, también nuestra lengua tiene que empezar también a tomar estos ingredientes, que es la palabra de Dios, tomar tiempo en intimidad con el Señor, estudiar sus escrituras. Y yo creo que esto va a dar como fruto las palabras que salgan de nuestros labios, porque estamos sembrando en nuestro corazón la palabra de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es bastante fuerte ver que mi lengua, que es tu lengua, tiene el poder sobre mi vida y sobre tu vida. No solo hasta cierto punto, no solo de vez en cuando, sino que la lengua tiene el poder de la muerte y de la vida todo el tiempo, todos los días y toda mi vida. Yo creo que es importante enfatizarnos en esto. Esto no es qué es lo que yo digo el domingo, o qué es lo que yo digo en el culto de jóvenes, o qué es lo que yo digo en el culto de oración. Esto repercuye constantemente el día a día de nuestra vida. Como en la fruta en el árbol, volviendo a la ilustración de la manzana y del árbol y del fruto, ¿qué es lo que la lengua produce? La lengua produce palabra, pero la palabra es producida por lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Fíjense, quiero nombrarle algunos versículos bíblicos que habla acerca de la lengua, que habla acerca del producto, del fruto de la lengua, de lo que decimos, de las palabras que decimos. En Proverbios capítulo 15, versículo 4, Salomón escribe: una lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella, o sea, la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Una lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué es lo que decimos? Si declaramos palabra de vida sobre personas, sobre naciones, por ejemplo, como estamos ahorita enfocados en bendecir a Israel, va a traer vida en el tiempo de Dios. En Proverbios 13, capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca conserva su vida. A veces debemos esperar cuándo debemos decir las cosas, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. A veces hablamos por hablar, hablamos por solo ser el centro de atención, y eso no es lo que Dios quiere o está enfocado para nuestras vidas. Que seamos sabios en las cosas que digamos, que pensemos y que vayamos
en lo profundo de nuestro corazón si está alineado a la palabra de Dios, lo que vayamos a decir. En el capítulo 10, versículo 21, Salomón escribe: los labios de los justos alimentan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Yo quisiera hacer una especie de experimento y perdonen por ahí si yo soy un poco fantasioso. Me gusta mucho tengo un corazón así de fantasía, de niño, donde por ahí veo las escrituras y me imagino cómo Dios hubiera actuado, o cómo yo en sí, si hubiera tenido la oportunidad de crear todo desde el capítulo 1 en Génesis, poder más o menos ver cómo yo me hubiera comportado si hubiera visto o me hubiera encontrado en la situación que Dios se encontraba. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El ejemplo, el experimento que les quiero compartir es este. Imagínense que Fernando esté en ese momento, en ese día donde Dios creó los cielos y la tierra. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, me dice en el versículo 2, las palabras de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía. Si yo hubiera visto todo desordenado, todo vacío, todo oscuro, porque decía que había tinieblas, ¿cuál hubiera sido mi reacción? Y tenemos que ser sinceros. Mi reacción hubiera sido, bueno, la tierra está vacía, aquí hay oscuridad, yo creo que mejor lo dejo así y me voy. Eso hubiera sido la reacción, porque por ahí, esa es la reacción de muchísimos de nosotros. Hubiera tomado esa decisión de por ahí de rendirse y decir, bueno, aquí yo no creo que se pueda hacer nada, porque si la tierra está desordenada, está vacía, está llena de tinieblas, aquí yo creo que no se puede hacer nada, me doy media vuelta y me voy. Pero Dios nos enseña que en medio de ese desorden, en medio de ese vacío, Él declaró palabra, y aquí es donde está la esencia del mensaje de declarar palabra en el nombre de Jesús. Bendición, de crear palabra donde tú animes, donde tú edifiques, donde tú apoyes, donde tú con tus palabras puedas declarar bendición ahí donde estés. El Señor declaró palabra y dijo, sea luz, y fue luz. Y nosotros somos hijos de Dios, como está en el capítulo 1 en el Evangelio de Juan. A todos aquellos que lo recibieron, los hizo hijos de Dios. Y yo creo que es tan hermoso ver y vivir y experimentar de que somos hijos de Dios y que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de poder proclamar bendición y poder mostrar con nuestras palabras y nuestras actitudes qué es lo que abunda en nuestros corazones. Ya después de haber dado este ejemplo, este experimento de que yo por ahí hubiera estado en el momento de la creación de todo el universo, que me hubiera rendido, porque por ahí ya había visto todo desolado, todo solo, todo vacío, todo oscuro, me enseña de que por ahí la situación puede ser muy oscura. Y creo que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por ahí la situación que ustedes están viviendo es muy oscura. Por ahí la situación que ustedes están viviendo económicamente es difícil. Por ahí lo que la pandemia trajo y dio como consecuencia en la vida de cada uno de nosotros fue soledad, por ejemplo, angustia, desesperación. Ahí donde estamos debemos proclamar, debemos declarar en fe que en el tiempo de Dios, Dios va a traer respuesta, Dios va a traer restauración,
renovación en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida interna, en lo que abunda en nuestro corazón, que el Señor siga formando nuestro corazón. Yo creo que es muy importante. Y ahí va a traer el fruto de bendecir, el fruto de poder declarar y a pesar de las situaciones que estén viviendo cada uno de ustedes, yo creo que tenemos las herramientas que Dios nos ha dado, su palabra, su Espíritu Santo, la persona que nos recuerda, que nos ministra, que nos habla. Por eso estoy tan agradecido del Señor de que pueda tener el privilegio de compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Y ya yo creo que voy a ir aterrizando, como dicen, para no extenderme. Y creo que las palabras que nosotros digamos en nuestros alrededores va a formar una cultura. Palabras de bendición. Y yo no quiero entrar en el tema de que sí, siempre vamos a ser positivos. Por supuesto que vamos a vivir la realidad y vamos a tener sabiduría de cómo manejar las situaciones difíciles, pero siempre teniendo la oportunidad de poder recordar de que Dios es el que tiene la última palabra, de que la situación esta que estamos viviendo de la pandemia no es una situación eterna, sino esto es una situación momentánea que va a tener un fin, y que a través de este proceso Dios nos está enseñando que viene un tiempo hermoso, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de despertar en su iglesia, donde su iglesia se va a levantar y va a bendecir a Israel, va a bendecir las naciones, va a expandir el evangelio y las personas van a oír quién es el Señor Jesús, que el Señor Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Yo creo que después de haber compartido lo que yo creo que Dios puso en mi corazón, me gustaría orar con ustedes en un tiempo ahora de ministración, donde sé que los pastores que van a estar compartiendo también van a ministrar. El Señor los va a utilizar a través de su palabra, y por eso nuevamente gracias a los organizadores que tomaron la iniciativa de hacer este congreso y no dejarse intimidar por este virus, sino más bien continuar sirviendo y bendiciendo a las naciones. Vamos a dejar que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, y ahí va a traer el fruto en nuestros labios y en las palabras que digamos. Miren lo que dice David en los Salmos. En el Salmo 51:12, Dios clama al Señor y le dice: Dios, crea en mí un corazón puro, renueva un espíritu constante dentro de mí. Vamos a orar al Señor que crea un corazón puro en nosotros, de que el fruto de ese corazón puro va a ser palabras de edificación y palabras de bendición. Palabras que van a formar carácter, disciplina en nosotros. Deja que tu lengua, mi lengua, sea una herramienta para que Dios difunda vida en las personas que te rodean. Y empieza a bendecir. Vamos a bendecir a Israel. Vamos a proclamar bendición, revelación de su palabra en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y no solo en Israel, sino también al todo el pueblo judío que se encuentra en otras naciones. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo de compartir tu palabra, donde nos ha enseñado de que debemos llenar nuestro corazón con tu palabra. Crea, Señor, en nosotros un corazón puro. Renueva nuestro espíritu. Te doy gracias, Señor, por este congreso, que sé que va a ser de gran bendición e impactar muchas naciones, y nos va a alinear en lo que es en bendecir la nación de Israel. Gracias, Señor, por este grupo de organizadores de este congreso. Bendice a cada uno de ellos, a cada pastor, a cada líder, a cada salmista. Gracias te doy por los que están conectados y asistiendo a este congreso. Bendice a cada uno de ellos, sus familias, sus trabajos. Bendice a cada uno de sus amigos. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas
de tu palabra, que debemos bendecir, que debemos declarar bendición a las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y seguimos conectados en el Congreso Global 2020. Bendice Israel.